Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de la historia de terror que se llama En casa de mi madre. Les comparto esta historia de terror, es verídica. Un día mi madre me llama y me dice que se siente mal. Me fui a quedar con ella un fin de semana, ya que ella vive sola y casi no le gusta salir. Bueno, eso pensaba yo. En fin, en el trayecto hablé con ella y me dijo que estaba muy cansada y que se acostaría un rato, que en la mañana nos veríamos. Le dije que no se preocupara, que yo traía llaves para entrar. En fin, llegué tarde, creo que eran las 10:30 de la noche. Abrí y estaba todo oscuro. Encendí las lámparas de la sala. Cerré bien la puerta y me senté un rato a descansar. Antes de ir a dormir fui a su recámara a ver si no necesitaba algo. Y tapada completamente estaba en su cama. No la quise despertar. Para no despertarla, bajé a la sala y encendí el televisor. No sé qué tanto tiempo pasó que me quedé profundamente dormida. Escuché la voz de mi madre en el oído que decía: hija, acuéstate en tu cama. Medio abrí los ojos y le dije: mami, ¿para qué te levantas? Volteo y no hay nadie. ¿Lo habré soñado? Empezaba a ventear como si fuera a llover. Una de las cortinas de la sala se azotaba fuertemente por el viento. Cerré todas las ventanas y me fui a dormir. Subo a la recámara y veo el reloj. Eran las 12:30 de la mañana. Me recuesto y se empiezan a escuchar los truenos y a verse los relámpagos, comenzando a llover. Bajo a checar si mi madre no tiene ropa tendida afuera, y de la puerta que da al patio se ve la escalera de la casa. Veo que mi madre con su bata puesta está subiendo la escalera. Me dio coraje al verla levantada y no querer hablar conmigo. En fin, metí la ropa y fui a su recámara. La lluvia arreció, los truenos, los rayos y los relámpagos se escuchaban demasiado cerca y fuertes, tanto que hasta me daban miedo. Llegué a su cama y le digo: madre, ¿por qué me haces venir si no quiere hablar conmigo? No me contesta. Madre, sé que estás despierta, te vi en la escalera. Y no contestó. Ya molesta le grito: madre, te estoy hablando. Y le quito el cobertor que la lluvia hizo caer. Se oye un fuerte estruendo que quema el transformador y nos quedamos a oscuras. Le digo: ¿tienes una lámpara aquí? ¿O un fósforo? ¿Un cel? Algo para ir a la cocina por unas velas. No la veía bien, solo era un bulto el que veía y me dice: no, hija, aquí a cada rato se va la luz y ya me acostumbré a la oscuridad. Ay, no tengo velas, no he comprado. Ya es la una, pronto amanecerá. ¿Por qué no descansas y al rato platicamos? Ok, madre, que descanses. Igual, hija. A tientas me fui a mi recámara y busqué mi cel, el cual ya no tenía carga y se apagó. Vaya suerte, pensé. En fin, traté de dormir con tanto ruido que hacía ese aguacero. Estaba dormida y escucho la voz de mi madre que me dice: ayúdame, Silvia, ayúdame. Eso me despertó y me hizo estremecer. Me levanté y fui a su recámara. Le dije que si estaba bien. No me contestó. Me acerqué a su cama para sentir que estaba ahí, y ahí estaba. Regresé a mi recámara y volví a dormir. No sabía en qué horas eran, pero tenía sueño. Después de un rato vuelvo a escuchar a mi madre que me dice: sal de ahí, Silvia, sal de ahí. Me sobresalto, más dormida que despierta. Veo la silueta de mi madre en la puerta de mi recámara y le digo: ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y me dice: sí, hija, estoy bien. Solo quiero saber si amaneciendo puedes comprarme algo de mandado, porque no tengo nada y viene tu tía Clara a comer con nosotras. Sí, mamá, al rato voy. Me tapé la cabeza y me dormí. Se me hizo mucho lo que dormí. Había regresado la luz encendida, el televisor para ver la hora. Eran las 8:30 de la mañana. Era tardísimo. Conecté el celular y me metí a bañar. Me arreglé y salí a comprar el mandado. Al pasar por la recámara de mi madre, escuché la regadera, así que supuse que se estaba bañando. Llegué al centro comercial en el estacionamiento. Decidí checar mi cel, por si alguien me había marcado. Tenía 36 llamadas perdidas de la tía Clara. Era extraño, pero lo que me estremeció fue un correo de voz que decía: hija, no vayas a casa, tengo 2 días en casa de tu tía Clara. Hay algo en mi casa que me da miedo y no quiero saber qué es. Por favor, márcame aquí con tu tía Clara. Aterrada por lo que escuché, me fui a casa de mi tía y sí, ahí estaba mi mamá. Me dice: te he estado marcando casi toda la noche. ¿Dónde estabas?
y dije, pues estaba contigo en tu casa. Eso me estremeció. Ya no regresamos a esa casa. Mi madre vive conmigo hasta que llevemos a alguien que nos ayude en esa casa. No sé, un sacerdote, una medium, alguien que sepa de eso. Y ya ha pasado un año y aún me estremece el pensar con quién estuve esa noche en casa de mi mamá. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que este relato les haya gustado. Suscríbanse y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.